El caso del que vamos a hablar hoy es el de Joaquín Ferrandiz Ventura, un lobo con piel de cordero que sembró el terror a mediados de los 90 en la provincia de Castellón. Es un caso muy famoso en España y en su día fue muy mediático. Y es que se puede decir que no estamos acostumbrados en este país a este tipo de crímenes y casi parece que estas cosas solo pasan en Estados Unidos, cuando claramente no es así. De hecho, a Joaquín lo llegaron a denominar el Ted Bundy español, ya que socialmente mostraba una faceta muy educada, inteligente y encantadora. Sin embargo, al igual que Ted Bundy, tenía un lado más oscuro, una cara monstruosa que solo llegaron a ver sus víctimas. Luego os comentaré con más detalles, pero la condena de este señor fue una absoluta vergüenza. Primero abusó de una chica de 18 años, por lo que lo condenaron a 14 años de prisión, de los que solamente cumplió 6. Y mientras estaba en libertad condicional por este delito, tenía cero vigilancia, por lo que parece, lo cual le permitió acabar con la vida de 5 chicas. Por esto último lo condenaron a 69 años de cárcel, pero por las leyes de España solo ha tenido que cumplir 25. ¿Y por qué os traigo este caso ahora? Pues porque este sábado se han cumplido esos 25 años de condena y Joaquín Ferrandiz ha salido de prisión. Y pocos medios se han hecho eco de esta noticia. Por eso os pido que deis máxima difusión a este caso. Joaquín Ferrandiz es un peligroso psicópata que anda suelto y podría ser vuestro próximo vecino. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Hasta hace apenas un mes se sabía muy poco sobre la infancia y la adolescencia de Joaquín Ferrandiz. Y es que conforme se iba acercando su salida de prisión, fuimos conociendo más detalles sobre su vida. Joaquín Ferrandiz Ventura, a pesar de ser conocido en toda España como el asesino de Castellón, nació en Valencia el 9 de diciembre de 1963. Joaquín creció en el seno de una familia humilde. Su madre, Asunción Ventura, era ama de casa y su padre, Antonio Ferrandiz, trabajaba de marinero mercante. Hasta sus 14 años estuvo viviendo en El Cabañal, un barrio de la ciudad de Valencia, y vivió allí junto con sus padres y sus 2 hermanos, llamados Francisco Javier y Teresa. Sin embargo, en 1977 la familia decidió mudarse a Castellón, esto por motivos laborales. 3 años más tarde de esta mudanza, la muerte inesperada del padre sacude a la familia. Para ese momento, Joaquín tenía ya 17 años y ante esta tragedia familiar se vio obligado a empezar a trabajar para aportar más ingresos en la casa. Según los informes de la Guardia Civil, Joaquín nunca se había llevado bien con su padre, por lo que su pérdida tampoco era algo que le afectara demasiado. Se cree que esto es debido principalmente a que el padre, como trabajaba de marino mercante, pasaba mucho tiempo fuera de casa, y que cuando estaba en casa eran frecuentes las discusiones por su alcoholismo y sus infidelidades. Aún así, no es que Joaquín tuviera solamente una mala relación con su padre, sino que con el resto de la familia era bastante indiferente. No tenía demasiado apego ni por su madre ni sus hermanos. Su madre tampoco vería nada de lo que preocuparse con respecto a su hijo Joaquín. Al fin y al cabo, para este momento era un adolescente como cualquier otro. De hecho, quien le daba más dolores de cabeza a su madre era su hermano pequeño, Francisco Javier, quien parecía ser la oveja negra de la familia. Y es que le gustaba salir mucho por la noche y se metía en líos y se saltaba clases. Como os he ido comentando, Joaquín Ferrandiz parecía una persona completamente normal. Compaginaba el trabajo con los estudios, salía de fiesta por la noche e intentaba ligar con chicas como cualquier chico de su edad. El primer indicio realmente perturbador sobre Joaquín llega en 1981, cuando se compra una navaja automática y le dice a un amigo que tenía la intención de usarla. Obviamente este dato salió a la luz muchos años después, porque en aquel entonces Joaquín parecía ser una persona bastante equilibrada de cara a la galería. En esta época Joaquín encadenó varios trabajos y empezó a salir con una chica llamada Beatriz. Aquí tendríamos una primera muestra de la personalidad de Joaquín, quien ya era un narcisista, egoísta e interesado. Y es que años más tarde la Guardia Civil incautó un diario de Joaquín en el que en esta época había admitido que no le gustaba Beatriz y que el único motivo por el que no dejaba a esta chica, a pesar de que no sentía
nada por ella, era para intentar que el padre de la chica lo enchufara en un trabajo y así comenzar a trabajar en una azulejera de Castellón. No obstante, esto que os acabo de comentar es una minucia para todo lo que se viene, ya que en 1989 finalmente acabó su relación con Beatriz y el monstruo de su interior salió por primera vez. Joaquín había ahorrado algo de dinero por aquel entonces, así que decidió cambiar la moto que había conducido hasta ahora y se compró un coche, un Ford Escort, coche del que se serviría para llevar a cabo su primer crimen. Fue el 26 de junio del 89 a las 7:30 de la madrugada. Aquel día María José Rivera, de 18 años, conducía su ciclomotor tranquilamente hacia Benicàssim, un pueblo de Castellón, e inesperadamente fue arrollada por el coche de Joaquín. Después del impacto, la joven quedó tirada en el suelo, consciente pero con lesiones en la pierna. En ese momento Joaquín detuvo el coche, fingió que había sido un accidente y de forma educada y hospitalaria le ofreció llevarla al hospital. La chica aceptó y se subió a su coche. Pero Joaquín, en lugar de llevarla al hospital para que la atendieran como le había prometido, la llevó a una zona de huertos de naranjos. Ferrandis sabía que era improbable que algún vehículo pasara por aquel camino a esas horas, así que decidió detener allí su coche. Amenazando a la chica con una navaja, logró atarle las manos, vendarle los ojos y desnudarla. Después de esto intentó abusar de ella con un vibrador y con su propio miembro, aunque no consiguió penetrar. Finalmente la desató y la soltó cerca del Hospital General de Castellón. Afortunadamente la chica salió con vida y pudo denunciar a Joaquín y lo detuvieron rápidamente. María José declaró en el juicio qué es lo que este hombre le había hecho y dijo lo siguiente: su aspecto daba confianza y pensé que así podría tomar sus datos para el seguro. Se metió por un camino entre naranjos y yo le dije, por ahí no se va al hospital, pero él contestó que era un atajo. Me dijo que me callara, paró el coche, me cogió la cabeza con las dos manos y me la inclinó sobre sus rodillas. Yo llevaba el tobillo izquierdo fuera y los tendones colgando. Me dijo, voy a estar contigo, si no haces lo que yo te diga, te clavo la navaja y aunque estés sangrando, te lo haré igual. No solamente estaba el testimonio de la víctima, sino que también lo identificó en la rueda de reconocimiento, había pruebas y sangre encontradas en el coche de Joaquín Ferrandis. Y todo esto fue más que suficiente para condenarlo a prisión. Así lo entendió la Audiencia Provincial de Castellón, condenándolo a 14 años de cárcel y a indemnizar a la víctima con más de 4 millones de pesetas, que actualmente equivaldrían al cambio a unos 24.000 euros. Aún con todas las pruebas y la condena, los familiares y amigos de Joaquín siguieron creyendo en la inocencia de este, especialmente su madre Asunción, quien llegó a recoger firmas en favor de la libertad de su hijo. Y salió también en varios programas de radio defendiendo su inocencia. Y si solo hubiera hecho eso, sería entendible, pero la cosa no quedó aquí, porque la madre de Joaquín llegó incluso a enviar una carta increpando e insultando a María José, la que había sido hasta este momento la primera víctima de su hijo. En esa carta se decía lo siguiente: niña, ¿por qué mientes? ¿Por qué? ¿A quién temes más que a Dios? ¿A tu padre acaso? ¿Qué te hizo ese canalla para que se lo hagas pagar a un inocente? Te has presentado cara al mundo como una chiquita dulce e inocente, llena de candor, modosita y sumisa. Pero ay, pobre de ti, te compadezco. ¿Hasta cuándo podrá tu conciencia dejarte vivir tranquila? Ay, nena, a pesar de que el día de mañana tú serás madre, te diré una cosa, niña cruel y despiadada. Dios está por encima de tus mentiras, de tu padre y su dinero, y tarde lo que tarde, Él hará justicia. En mi opinión, puedo entender que Joaquín era su hijo y que lo iba a amar incondicionalmente, pero esto no significa tener que defender lo indefendible y negarse incluso a ver la realidad, y menos aún atacar a la víctima de tu hijo. Al parecer esta carta fue totalmente innecesaria, repugnante y rastrera. Volviendo al caso, después de este crimen y la condena, Joaquín entró en la prisión de Castellón, donde se integraría a la perfección. No se relacionaba con presos conflictivos, tendría varios trabajos, aprobó la selectividad y participaba en la revista de la prisión. Y además también estaba en un grupo de teatro. Sus familiares y amigos iban a verle a la cárcel habitualmente. Y es que, como os he dicho antes, creían plenamente en su inocencia. Tal es así que hasta su exnovia Beatriz accedió a retomar su relación con él, aunque al poco tiempo volvió a acabar la relación, esta vez de forma definitiva. Dentro de prisión también le realizaron una evaluación psiquiátrica. Evaluación que concluía que Joaquín era muy inteligente, con
con un cociente intelectual de 120. No observaron anomalías psicológicas y pensaron que era una persona emocionalmente estable, pero con cierta dependencia a la aprobación social. También observaron que tenía un carácter bastante agresivo, pero que supuestamente era capaz de controlar sus impulsos a la perfección. Este informe psicológico era positivo en todos los aspectos y lo denominaban como un preso ejemplar, que evitaba los conflictos y tenía buen comportamiento tanto con los guardias como con el resto de presos. Es por esta evaluación tan positiva que en enero de 1995 le dan el tercer grado y en abril de ese mismo año le conceden la libertad condicional, por lo que en total había pasado 6 años en prisión, ni la mitad de los años a los que le habían condenado, que eran 14. Al salir de prisión, en principio, no tuvo ningún tipo de problema para reinsertarse en la sociedad de nuevo, o al menos eso era lo que parecía. 2 meses después de conseguir el tercer grado, en marzo, consiguió un empleo en una empresa de seguros. Allí se encargaba de recibir los vehículos y revisar su estado. Los compañeros de ese trabajo lo describen como una persona completamente normal, y destacaban la empresa por lo trabajador y lo educado que era. Una vez ya en libertad volvió a salir de noche por las zonas de fiesta de Castellón y de vez en cuando frecuentaba zonas donde se practica la prostitución. La noche del 1 de julio de 1995, tan solo 3 meses más tarde de haber conseguido la libertad condicional, el monstruo salió de caza y asesinó a Sonia Rubio, quien sería su primera víctima mortal. Sonia Rubio Arrufat era una joven de Benicàssim, un municipio de Castellón. Para este momento tenía 25 años, había estudiado filología y trabajaba como profesora en Londres. Y quería aprovechar las vacaciones de verano para regresar a casa de sus padres en Castellón y así poder pasar el verano con su familia aquí en España. La noche del 1 al 2 de julio, un amigo suyo celebraba su cumpleaños y era la ocasión perfecta para cenar y salir de fiesta con sus amigos de toda la vida. Sonia acababa de llegar de Inglaterra y ni siquiera le había dado tiempo a deshacer la maleta. El grupo de amigos y Sonia fueron primero a cenar a una pizzería y después visitaron varios pubs de la zona. Y a las 4:30 de la madrugada, para acabar la noche, acudieron a la discoteca Jardines. Allí Sonia solo pasaría media hora. Estaba agotada del viaje y ella y su amiga Consuelo decidieron marcharse a casa. Pero no encontraron a ningún amigo suyo que quisiera llevarlas en su coche, así que decidieron irse las dos andando. Por aquella época, Benicàssim era un pueblo de unos 10.000 habitantes. Casi todos se conocían y nunca ocurría nada, y menos por la calle por la que estas chicas iban hacia sus casas. La gran avenida siempre tenía tránsito y de haberles pasado alguna cosa, lo más seguro es que alguien se hubiera percatado. Las amigas se despidieron en un cruce y cada una continuó su camino hacia casa. Sonia continuó andando por la avenida tranquilamente hasta que un coche se paró a su lado. Joaquín Ferrandiz también había salido aquella noche por Benicàssim y por desgracia coincidió en el mismo local en el que había estado Sonia con sus amigos. Él la había estado observando toda la noche como un animal que acecha a su presa, esperando el momento justo para atacarla. Cuando vio que Sonia abandonaba la discoteca, fue a seguirla con su coche. Y cuando ella se quedó sola, se acercó, bajó la ventanilla y le preguntó si quería que la acercara hasta casa. Sonia no vio ningún tipo de peligro en Joaquín. Era un chico bien vestido, joven, educado y además lo conocía de vista. Apenas quedaban 400 metros desde donde estaba Sonia hasta llegar a su casa, pero aún así aceptó subir a este coche. Cuando Sonia vio que Joaquín no la dejaba en casa de sus padres, se dio cuenta de que las intenciones de este hombre no eran buenas. Empezó entonces a increparle y a gritar, pero Joaquín sacó rápidamente una navaja y la amenazó con ella. Joaquín paró el coche y empezó a golpear a la chica en la cara. Después le quitó la camiseta, la rasgó y le ató las manos con ella. Acto seguido le quitó la ropa interior a la chica y se la metió en la boca para que no gritara. Y la fijó con cinta de embalar de 18 milímetros. Acordaos bien de esta cinta de 18 milímetros porque más tarde os explicaré que fue crucial en la investigación policial. Sonia estaba indefensa y sin ningún tipo de posibilidad de escapar de su agresor. Él la obligó a salir del coche y a caminar por el monte. Y cuando Joaquín pensó que ya estaban lo suficientemente alejados del camino, la estranguló hasta quitarle la vida.
Sonia. Y antes de abandonar el lugar, trató de ocultar el cuerpo de Sonia. Puso una cubeta de plástico en su cabeza, tapó el cuerpo con un saco de cemento y le puso unas ramas por encima. La familia de Sonia recordarán toda la vida aquel domingo 2 de julio de 1995 cuando despertaron y la cama de su hija estaba vacía. Inmediatamente se preocuparon porque no era normal en Sonia no volver a casa después de salir de fiesta. Y sin pensarlo fueron al cuartel de la Guardia Civil de Benicàssim a presentar la denuncia de desaparición. Pero habían pasado muy pocas horas. Y según el procedimiento era demasiado pronto para activar los protocolos de búsqueda y declarar a la joven como desaparecida. Desesperados fueron a hablar con un vecino, Joan Salom, que era fiscal e investigador, y le pidieron su ayuda. Hay que tener en cuenta que estamos en 1995, hacía tan solo 3 años del caso de Alcácer, y la familia se temía lo peor. Que Sonia se hubiera marchado por su voluntad quedaba prácticamente descartado desde el primer momento. Y es que acababa de llegar de Londres para pasar las vacaciones con la familia, no había ni deshecho la maleta. Así que la hipótesis de una desaparición voluntaria no se contemplaba. Sus amigos también dieron toda la información posible a las autoridades sobre lo que habían hecho juntos aquella noche y la hora en la que Consuelo y Sonia se fueron de la discoteca. Es por la rareza de estas circunstancias por lo que la Guardia Civil decide activar esa misma semana el protocolo de búsqueda de la joven, peinando los montes aledaños con efectivos policiales, perros adiestrados para encontrar cadáveres e incluso helicópteros que sobrevolaban la zona. Y a pesar de todos los esfuerzos, no obtuvieron éxito en la búsqueda. Ante esta situación se barajaban dos hipótesis como las más probables. En primer lugar, pensaban que podía tratarse de un secuestro y que la joven seguía con vida. Pero la segunda opción, la más pesimista, es que sí se hubiera llevado a cabo ese secuestro, pero con un final fatal para Sonia. Sus familiares y amigos no perdieron la esperanza hasta el último momento. Convocaron varias manifestaciones y movilizaron a toda la población pidiendo el regreso de su hija. Pusieron carteles de búsqueda de Sonia en toda la provincia de Castellón, con la esperanza de que alguien la hubiera visto o tuviera alguna información al respecto. Los medios de comunicación, especialmente los de la Comunidad Valenciana, también se volcaron en el seguimiento de este caso. Empezaron a darle cobertura diaria y también a los avances de la investigación, pero pasaron las semanas y los meses sin respuesta. El caso estaba atascado y hasta el momento solo se habían recibido llamadas con informaciones falsas. Y por cierto, algunas de estas llamadas eran de supuestos videntes que decían saber dónde estaba Sonia. Finalmente fue el 20 de noviembre del 95, casi 5 meses después de la desaparición, cuando la incertidumbre y la angustia de la familia se acabaron para dar paso a la rabia, la tristeza y el luto. Y es que aquel día se había encontrado un cuerpo y todo apuntaba a que era el de Sonia. Por lo visto, un vecino paseaba con su perro por una zona cuando le alertaron de olores extraños. El perro le marcó de dónde procedía el olor y este vecino se acercó para ver de qué se trataba. Y ahí vio el cadáver semioculto de la joven. Inmediatamente este hombre dio aviso a la Guardia Civil, los cuales se movilizaron rápidamente a la zona. Esto fue al mediodía y a las 7 de la tarde, por la dentadura y varios objetos personales de la víctima como un anillo, confirmaron que efectivamente se trataba de Sonia. La Guardia Civil no daba crédito. No podían entender cómo podía estar ahí el cuerpo si esa zona la habían batido hace unos meses con perros y habían llegado a estar a tan solo 10 metros de donde se había encontrado el cuerpo. Más tarde se dieron cuenta de que cerca de donde se encontró el cadáver había un vertedero ilegal. Vertedero en el que en ocasiones tiraban animales muertos. Así que ya os podéis imaginar los malos olores que desprendía este vertedero. Y eso fue lo que probablemente acabó por confundir a los perros en la búsqueda. Al día siguiente del descubrimiento se realizó la autopsia al cuerpo y concluyeron que se trataba de Sonia al 100%. El cadáver estaba en un estado semiesquelético, acartonado y deshidratado. Estaba semidesnuda y casi completamente expuesta a las condiciones climáticas de mucho calor y poca lluvia. El juez de instrucción que recibe el caso en primer lugar y realiza las investigaciones fue Josep Lluís Albiñana. 5 días después de la aparición del cadáver, este juez decretó el secreto de sumario y puso un veto informativo a los avances de la investigación. El juez dijo lo siguiente: empiezo a descubrir quién es el asesino de Sonia Rubio, pero voy a omitir lo que sé para recuperar la ventaja inicial que el criminal tiene sobre la investigación. No transmitiré nada porque no quiero que el asesino sepa lo que yo sé y así poder recuperar su ventaja inicial. Personalmente, y viendo este caso años después, creo que hicieron este tipo de declaraciones para poner en alerta al criminal, porque en realidad para este momento
momento no tenían ninguna hipótesis sobre el autor. La Guardia Civil, por su lado, barajaba la hipótesis de que el secuestrador o secuestradores eran del círculo cercano de Sonia. No tenía mucho sentido que se hubiera producido un secuestro violento en plena Gran Vía de Benicàssim, ya que, como os he mencionado antes, era una zona por la que transitaba mucha gente. Así que lo más probable es que Sonia conociera al agresor y se hubiera subido a su coche de manera voluntaria. El 14 de diciembre, después de haber hecho todas las pruebas y autopsias posibles, se autorizó el sepelio de Sonia. Y toda la comunidad se volcó en el apoyo a los familiares. Las autoridades estudiaron a fondo este entierro, porque pensaban que el autor de los hechos podía asistir, aunque no fue el caso. De momento solo se sabía que Sonia había sido asfixiada y que el móvil había sido una dominación sexual, puesto que estaba desnuda de cintura para abajo. Y como os comentaba antes, la pista crucial para este caso sería la cinta de embaraje de 18 milímetros. La Guardia Civil investigó esta cinta a fondo y descubrieron que no había ninguna empresa en todo el mundo que fabricara cintas de esas medidas. Así que tenían la hipótesis de que el mismo autor había cortado manualmente una cinta de mayores dimensiones. Como habéis podido comprobar, tanto las autoridades como los medios de comunicación y la sociedad se volcaron en la desaparición de Sonia. Pero no ocurrió lo mismo con otras 3 mujeres que también estaban desaparecidas en ese mismo momento. Otras 3 víctimas habían desaparecido por La Raya, una zona conocida de Castellón donde se practica la prostitución. Pero a nadie le importaron estas desapariciones hasta que aparecieron los cuerpos. Las 3 mujeres se dedicaban a la prostitución, eran drogodependientes y se les había quitado la vida de una forma muy similar, utilizando un modus operandi casi idéntico. Joaquín Ferrándiz era un cliente habitual de las zonas de prostitución de Castellón. Solía ir solo o con amigos después de una noche de fiesta. La primera en desaparecer fue Natalia Archelós Olaria. Era conocida como Nati, de 23 años, y no tenía domicilio fijo ni relación con su familia desde hacía mucho tiempo. Se dedicaba a esta profesión principalmente para pagar su adicción a la heroína. No se sabe la fecha exacta, pero se estima que los hechos se produjeron aproximadamente un mes después de la desaparición de Sonia. Joaquín acudió a la zona, acordaron un precio por los servicios de la mujer y le pagó por adelantado. Cuando Nati subió al coche y se desnudó, Joaquín cogió las mallas de la joven. Se las colocó a la chica en el cuello haciéndole 2 nudos y la asfixió hasta la muerte. Después de esto, para deshacerse del cuerpo, fue con su coche hasta un camino poco transitado de Villarreal. Era el camino de Bora-Riu, que se llamaba así porque estaba al lado del río Mijares, donde aparecieron a escasos metros los 3 cuerpos de estas prostitutas. Por eso comenzaron a denominar el caso como los asesinatos de Bora-Riu. Su siguiente víctima fue Francisca Salas León. Tenía 23 años y era amiga de Nati. Compartían la misma profesión y drogodependencia. Todo ocurrió en la madrugada, era septiembre de 1995 sin una fecha determinada y Joaquín salía de fiesta. Y a las 5:30 de la mañana aproximadamente se dirigió al Camino de la Raya. Como en el caso anterior, Joaquín habló con Paqui estableciendo un precio por sus servicios y cuando se subió al coche, Joaquín le pagó por adelantado. La joven procedió a desnudarse y Joaquín comenzó a golpearla sin reparos. Paqui intentó defenderse sin éxito con una jeringuilla que siempre llevaba encima por su adicción, pero Joaquín consiguió arrebatársela y se la clavó en la cabeza. Aún estaba viva, así que continuó golpeándola hasta reducirla para atarle las manos a la espalda con su propia ropa interior y con una bolsa de supermercado muy conocido en España. Y finalmente la estranguló con sus propias manos hasta quitarle la vida. Y de nuevo condujo hasta el camino de Bora-Riu, donde se deshizo del cuerpo a unos 150 metros del de Nati. Esta vez, para dificultar aún más que se encontraran los restos, los escondió entre la maleza. Colocó encima una puerta que se había encontrado tirada por la zona y también se deshizo ahí de la ropa de la chica. Joaquín Ferrándiz parecía tener un apetito insaciable de muerte y unos días más tarde volvió a atacar. Su nueva víctima fue Mercedes Vélez Ayala.
una joven de 25 años. Sus conocidos la llamaban Merche, era viuda y madre de 2 hijos, aunque estos estaban a cargo de los abuelos. Merche, por desgracia, se había sumido en la drogodependencia años atrás y practicaba el mismo oficio que las anteriores víctimas para pagar su adicción. Al contrario que con Nati y Paqui, las 2 anteriores prostitutas, Joaquín conocía bien a Mercedes. Y es que en el pasado había sido su cuñada, había sido la novia de su hermano pequeño Francisco Javier. Se desconoce si Joaquín escogió a Merche por este motivo o si simplemente se trató de una trágica casualidad. Joaquín, después de tomar unas copas, acudió a la raya y pactó el precio por los servicios de Merche. Y como con las otras 2 víctimas, cuando Merche se desnudó, cogió sus mallas y la asfixió. Le puso una bolsa de plástico en la cabeza y se deshizo del cadáver también en el camino de Bora-Riu. El primer cuerpo que se encontró fue el de Natalia el 20 de enero de 1996. Un hombre que buscaba espárragos por el camino de Bora-Riu encontró el cadáver de la joven por casualidad y avisó a las autoridades. 2 días más tarde, a unos 50 metros del primer cuerpo, unos jóvenes de la zona encontraron a Mercedes. Pero este caso, a diferencia del de Sonia, no lo llevaba la Guardia Civil, sino que sería competencia de la Policía Nacional. Para cuando fueron encontrados, los cuerpos estaban en un estado muy avanzado de descomposición, así que no los pudieron identificar inmediatamente. Lo que parecía claro es que se trataban de muertes violentas, posiblemente de un mismo autor, porque el modus operandi era similar. Ambos cuerpos tenían los huesos del cuello fracturados y las prendas con las que fueron estranguladas. Las autoridades acordonaron la zona y se pusieron en la búsqueda de más posibles cuerpos. Y fue el 2 de febrero, a unos 150 metros, cuando encontraron el cuerpo de Francisca Salas. Aunque hacía meses que estas 3 mujeres estaban desaparecidas, nadie les había dado importancia. Pensaban que debido a su oficio simplemente se habrían cambiado de zona. Durante el mes de febrero se realizaron las autopsias a los cuerpos y acabaron identificando a las víctimas. Las autoridades llamaron a sus familias para ver si podían identificarlas. Y a pesar del estado de descomposición, pudieron identificarlas por su ropa, objetos personales o incluso la dentadura y la altura de las mujeres. La Policía Nacional se llegó a plantear que estas muertes podrían estar relacionadas con el caso de Sonia Rubio, aunque inicialmente se descartó esta opción. El modus operandi de las muertes era casi idéntico, pero el perfil de las víctimas no tenía nada que ver. No se descartaba que el autor pudiera ser un psicópata, pero creían que lo más probable es que se tratara de deudas pendientes o de tráfico de estupefacientes. Esto es porque se centraron en buscar a un traficante y proxeneta que había pasado 10 años en prisión por agredir a una mujer, y que hacía meses las autoridades le habían perdido la pista. Sin embargo, esta línea de investigación se enfrió y no llevó a nada, y el caso pasó a estar en un punto muerto. Mientras tanto, Joaquín Ferrandiz hacía vida normal, continuaba trabajando y saliendo de fiesta los fines de semana con sus amigos. Tuvo varias relaciones y en todas estas eran ellas quien lo acababan dejando. Una constante en su trayectoria como criminal es que mientras tenía pareja, no mataba. Pero el 14 de septiembre de 1996, Joaquín estaba soltero. Y como cualquier sábado, salió de fiesta con sus amigos. Y cuando estos se marcharon a casa, él se quedó en busca de una nueva presa. Fue así como escogió a Amelia Sandra García Costa, una joven de 22 años a quien ya conocía de vista por salir habitualmente en los mismos locales. Eran aproximadamente las 7 de la madrugada cuando Joaquín entabló conversación con Amelia, y ambos acabaron besándose. Se encontraban en un pub en Las Naves de Castellón, así que decidieron coger el coche e ir al lugar con más intimidad. Fueron a una zona alejada, conocida como Pla del Solivers, en el pueblo de Onda. Después de mantener relaciones, cuando Amelia ya estaba vistiéndose, Joaquín la golpeó en la cara y en la cabeza con una piedra envuelta en una toalla, y por esto la chica quedó aturdida y semi-inconsciente. El agresor aprovechó estos instantes para atarle las manos a la víctima con su propio sujetador. Inmovilizada y sin opción de defenderse, Joaquín la estranguló con sus propias manos. Después de esto fue a una balsa del término municipal de Onda, arrastró el cuerpo como pudo y lo tiró al agua. Esta desaparición no tuvo la misma repercusión mediática que la de Sonia Rubio. Y es que pasó mucho más inadvertida tanto por la sociedad como por los medios de comunicación. Amelia no tenía muchos amigos, era bastante solitaria y venía de una familia humilde.
Los únicos que se movilizaron para repartir carteles y pedir la cobertura de los medios fue su familia más cercana, sus padres y su hermano. Tenían en mente lo que le había pasado meses atrás a Sonia Rubio y estaban especialmente preocupados de que le hubiera pasado lo mismo a Amelia. Por esta desaparición no hubo manifestaciones ni apoyo por parte de la sociedad y la búsqueda por parte de las autoridades dejó mucho que desear. Nada que ver con el caso de Sonia Rubio. La desaparición y el silencio se apoderó de esta familia hasta el 19 de febrero de 1997. 5 meses después de la desaparición de Amelia, un pastor pasaba con sus ovejas al lado de la balsa y ahí se fijó que había un cuerpo flotando y de inmediato dio aviso a la Guardia Civil. La balsa en la que se encontraba el cuerpo estaba rodeada de árboles y de maleza y seguramente por eso nadie lo había visto antes. También quiero hacer hincapié en que la familia de Amelia se enteró de este hallazgo por los periodistas, no por la policía. Y eso es algo que por desgracia ocurre a menudo. Que te enteras de los avances de la investigación por periodistas antes que por las propias autoridades. La historia de la familia de Amelia es desgarradora. En ocasiones pensamos que las únicas víctimas de monstruos como Joaquín son las que acaban muertas. Y solemos olvidar que por cada muerte hay familiares y amigos que amaban a esa persona y que no conciben una vida sin ella. Espero poder traeros algún vídeo sobre estas víctimas de las que nadie habla, las que se quedan con la tristeza y el dolor crónico después de perder a un ser querido. Volviendo al caso, la Guardia Civil realizó las autopsias pertinentes al cuerpo, que estaba bastante deteriorado por los meses que llevaba en aquella balsa. El padre de Amelia estaba desesperado pidiendo que le dejaran ver el cadáver para comprobar si era su hija, pero no obtenía respuesta. A los pocos días se personó la Guardia Civil en su casa y le enseñaron una foto para que la identificaran, y la familia creía que efectivamente se trataba de Amelia. Cualquier atisbo de esperanza se disipó cuando les enseñaron las zapatillas y la cazadora que encontraron, que efectivamente pertenecían a Amelia. La Guardia Civil era quien se encargaba de los casos de Sonia Rubio y Amelia Sandra, y sospechaban que ambos crímenes podían estar relacionados, pero para este momento no tenían demasiadas pistas al respecto. Los casos seguían abiertos y siendo investigados, pero se enfriaron durante un tiempo. Regresamos de nuevo al caso de los 3 asesinatos de Bora Riu. Los de Natalia, Francisca y Mercedes. Como recordaréis, este caso, a diferencia de los otros 2, lo llevaba la Policía Nacional, y parecía que su investigación sí tenía avances significativos. Estamos para este momento en enero de 1997, un mes antes de que se encuentre el cuerpo de Amelia. Y la Policía Nacional cree saber quién es el autor de los crímenes de Bora Riu. El sospechoso era Claudio Alba Hidalgo, un camionero de 51 años que vivía en Almasora, un pueblo que está muy cercano a Las Muertes. Por lo visto, Claudio solía frecuentar esas zonas y era cliente habitual y conocía a las víctimas, especialmente a Mercedes, de quien era amigo. Y es por esto que empezaron a sospechar de él. Consiguieron una orden y registraron su coche. Y en el maletero encontraron una bolsa de supermercado muy conocido de España, el mismo tipo de bolsa que cubría la cabeza de las víctimas. Y por increíble que parezca, con solamente estos indicios fue suficiente para acusar a este camionero del triple crimen. Y la policía lo arrestó el 18 de enero del 97. Había pasado ya un año desde que se encontraron los cuerpos, la alarma social era evidente y la policía tenía prisa por resolver el caso. Y utilizaron al pobre Claudio Alba como cabeza de turco. Y aunque se mantenía firme en su inocencia, lo mandaron a prisión provisional. 5 meses más tarde lo acabaron soltando porque tarde o temprano tendrían que hacerlo, y es que no tenían ninguna prueba concluyente en su contra. Los tribunales determinaron que no había habido un error judicial ni un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, por lo que establecieron la indemnización a Claudio en 9.000 euros. Sin embargo, después de recurrir en varias ocasiones, consiguió que le aumentaran a 40.000 euros esa indemnización. Claudio aprovechó esa cantidad de dinero para organizar fiestas y comidas con sus amigos y familiares. Y desgraciadamente, solo 2 años más tarde de recibir el dinero, en noviembre de 2002, Claudio falleció a raíz de una infección en la sangre. Volviendo al caso de Sonia y Amelia, la Guardia Civil de Castellón también estaba en punto muerto. Además, no tenían ni la información
información ni los medios necesarios para avanzar en la investigación. Esto fue así hasta que pidieron ayuda a la Unidad Central Operativa, una unidad de la Guardia Civil especializada en delitos graves y crimen organizado. Cuando llegaron a Castellón, revisaron toda la información desde cero buscando posibles errores. Y a esta operación la denominaron como bola de cristal. Los de la UCO fueron los primeros en darse cuenta de que los 5 crímenes de la provincia podían estar relacionados. Es por esto que decidieron contactar con 2 expertos en la materia. Estos serían Vicente Garrido Genovés y María José Beneito Arrojo. Ambos profesores, doctores en psicología y criminólogos. Estas 2 eminencias españolas pensaban que podían estar ante un asesino en serie y fueron los encargados de elaborar un perfil criminal. Después de estudiar a las víctimas y el modus operandi, crearon un perfil del posible autor. Y la verdad es que era un perfil muy acertado. Creían que el autor era un hombre de unos 30 años. Y entre otras cosas aplicaron la teoría del círculo de Canter. Se basa en poner en un mapa los puntos de los lugares en los que se han encontrado a las víctimas. Después se hace una línea recta entre los 2 puntos del mapa que estén más alejados. Y se utiliza esa línea recta para crear una circunferencia. En este caso en concreto, esto funcionó muy bien. Casi al centro de este círculo se encontraba Castellón, la ciudad capital de la provincia, y ciudad donde Joaquín Ferrándiz vivía y trabajaba. También creían que se trataba de un asesino organizado que planeaba con antelación cuándo y a quién atacar. No era un delincuente común ni marginal, pero podía tener antecedentes de violencia o de carácter sexual. También en este momento se plantearon la posibilidad de estar ante los crímenes de un psicópata. Alguien que sabía controlar la violencia y cuando podía mataba sin remordimientos, sin que eso lo afectara lo más mínimo en su vida diaria. Las víctimas habían desaparecido todas ellas en fines de semana, por lo que seguramente el autor tendría un trabajo de lunes a viernes. Ambos criminólogos lo veían claro. Quien fuera que estuviera detrás de esto no iba a parar por sí solo, y todo indicaba a que volvería a atacar. Lo único que no sabían era cuándo. Para este momento de la investigación, la policía se replanteó incluso poner a mujeres policías infiltradas en zonas de fiesta para hacer de cebo, pero fue una opción que acabaron descartando. El 15 de febrero de 1998, Joaquín Ferrándiz volvió a salir de caza. Eran las 6:30 de la madrugada, salía de tomar algunas copas y supuestamente se montó en su Volkswagen Golf para volver a casa. Fue en la avenida Almazora de Castellón en donde se fijó en una chica que andaba sola por la calle. Una chica llamada Lidia, de 19 años. Joaquín continuó conduciendo algunos metros, aparcó y salió de su vehículo. Y se escondió detrás de una furgoneta para pillarla desprevenida. Cuando la joven llegó caminando hasta ese punto, él se abalanzó sobre ella por sorpresa. Aunque intentó inmovilizarla y taparle la boca para que no gritara, la chica se resistió con todas sus fuerzas y gritó pidiendo ayuda. Joaquín aún no lo sabía, pero un vecino de la zona había escuchado esos gritos desde su balcón y decidió bajar de su casa para ayudar a la chica. Mientras tanto, Joaquín comenzó a golpear a Lidia, que se seguía resistiendo, llegando ella a morderle la mano y pegarle un golpe en los testículos. No estaba saliendo para nada como él quería, estaba tardando demasiado en controlar la situación y esto suponía mucho riesgo para él. Empezó a estrangularla hasta dejarla en estado de semi-inconsciencia y la llegó a introducir en el asiento trasero de su coche, pero fue justo en ese momento cuando llegó el vecino e intervino. Sacó a la fuerza a Joaquín del coche e empezó a increparle preguntándole que qué es lo que estaba haciendo. Pero Joaquín se justificó diciendo que la chica era su novia y que habían discutido porque le había sido infiel. Mientras ellos dos hablaban, Lidia consiguió recuperar la conciencia y sin pensarlo 2 veces salió corriendo de allí. Este ataque fallido fue el principio del fin de Joaquín Ferrándiz. Lidia había denunciado estos hechos y ya sabían la matrícula del agresor. A la policía no le costó identificarlo y a los pocos días lo detuvieron para interrogarlo. Tenían el testimonio del vecino, la matrícula, el parte de lesiones y la denuncia de Lidia. Pero aún así, aunque parezca increíble, lo dejaron en libertad.
Fue gracias a la UCO que se enteraron días más tarde de este caso y pidieron el expediente de Joaquín para investigarlo. E inmediatamente se percataron que Joaquín entraba perfectamente en el perfil criminal que habían elaborado los especialistas. Era un hombre joven de 36 años, de Castellón, con un trabajo estable en una compañía de seguros, y la guinda del pastel es que tenía antecedentes penales y había estado en prisión por forzar a María José en el 89. En este punto de la investigación, Joaquín Ferrandiz era el sospechoso principal de las 5 muertes, pero no tenían ninguna prueba concluyente en su contra. Así que decidieron ponerlo bajo un seguimiento exhaustivo con la esperanza de pillarle infraganti. Él sabía perfectamente que podía estar siendo vigilado después de este último ataque fallido, así que se pasó meses actuando con normalidad hasta que se confió. Fue el verano del 98, el 12 de julio. Como casi todos los sábados, Ferrandiz salió de fiesta a la discoteca Botánico de Benicàssim. Allí pasó la noche observando a las mujeres del local y buscando su próxima víctima. Una joven de 21 años le llamó la atención y no la perdió de vista. Aproximadamente a las 7 de la madrugada, la chica salió de la discoteca, cogió su coche y paró en otra discoteca para comprar tabaco. Mientras tanto, Joaquín la había seguido con su Volkswagen, aunque momentáneamente la había perdido. Pero la volvió a localizar al ver el coche de la chica aparcado enfrente de la discoteca Sabors. Joaquín se bajó del vehículo y le pinchó la rueda al coche de la chica. Su plan era claro, seguiría el coche de su víctima y cuando ella tuviera que parar de emergencia por la rueda, la atacaría. Ferrandiz estaba muy confiado, pero los agentes de la UCO estaban a unos pocos metros vigilándolo. Y es que aunque no lo veían con claridad, su instinto les decía que tramaba algo. La chica salió del local después de comprar tabaco y se fue con su coche mientras Joaquín la seguía por detrás. A 1,5 kilómetros de allí, en una rotonda, la chica perdió el control del vehículo por culpa de la rueda que había manipulado Joaquín. Varias personas habían presenciado el accidente y se pararon para auxiliar a la chica, la cual había quedado inconsciente, pero fue Joaquín Ferrandiz quien se ofreció a llevarla al hospital. La UCO lo siguió de cerca para cerciorarse si efectivamente la llevaba al hospital como había dicho. Pero Joaquín sabía que lo habían visto varias personas, así que esta vez decidió llevarla directamente al hospital. Esto que había ocurrido era un indicio más para la policía. Estaban seguros de que este era su modus operandi y que era el hombre a que buscaban. Estamos ya en septiembre de 1998 y ante el riesgo de que volviera a actuar y de que alguien más resultara herido, el juez autorizó la orden de registro de la casa de Joaquín. Es en este registro cuando la UCO encuentra la que sería la prueba más relevante para el caso, la cinta de embalar de 18 milímetros. Si recordáis, en ningún país del mundo se fabrica una cinta con esa medida. Y tal y como sospechaban, la cinta estaba cortada manualmente. Esta prueba era suficiente para vincularle con el caso de Sonia Rubio, su primera víctima, y así detenerle de forma provisional. Pero de cara a un posible jurado era una prueba circunstancial y podría haber sido insuficiente para inculparle. Además, aún quedaban otros 4 crímenes sin resolver. Y no habían encontrado ni pruebas ni evidencias que lo relacionaran con las otras víctimas, porque con Sonia Rubio era la única que había usado esa cinta. Esta situación preocupaba a las autoridades y toda la investigación estaba en grave peligro si no conseguían una confesión. El juez que llevaba el caso fue el encargado de interrogar a Joaquín en varias ocasiones. Empezaron por el caso con el que más pruebas tenían, el de Sonia Rubio. Básicamente le hicieron creer que sabían que él era el responsable y que la cinta de 18 milímetros era una prueba concluyente. Es por esto que Joaquín empezó a aceptar algunos cargos. Al principio dijo que él la había secuestrado y forzado, pero que no había tenido nada que ver con su fallecimiento. Días más tarde, el 13 de septiembre, acabó aceptando ante el juez que sí que la había asesinado. Los interrogatorios iban por buen camino, pero el juez no quería confiarse.
Así que aprobó que los criminólogos Vicente Garrido y María José, que eran quienes habían hecho su perfil criminal, le hicieran algunas entrevistas en prisión con la intención de sacarle una confesión. En una de sus primeras entrevistas, Vicente Garrido le preguntó a Joaquín que qué era lo que recordaba de la muerte de esas mujeres. Y él contestó: no mucho, está todo en una nebulosa. Yo no puedo haberlo hecho. No me reconozco en estos actos. Es como si alguien completamente distinto a mí se hubiera encargado de hacer todas estas cosas que yo de ningún modo puedo comprender. Después de esto dijo que puede que sí que fuera él el culpable, pero que no era capaz de tener recuerdos claros de lo que había pasado. Que era como si todo lo hubiera vivido en una pesadilla. Joaquín Ferrandiz estaba acostumbrado a ser el cazador. Pero esta vez quien estaba cayendo de lleno en la trampa de los especialistas era él. Empezó a contarles qué era lo que hacía cuando salía de fiesta. Decía que empezaba a beber y que llegaba un momento en el que algo le invadía y que tenía que buscar una forma de que eso saliera de dentro. Estas declaraciones me recuerdan un poco al asesino BTK, caso que ya tenéis subido en este canal. Pero para los que no lo hayáis visto, él llamaba a sus impulsos macabros que sentía como su monstruo interior. Pues bien, creo que el concepto es parecido a lo que intentaba transmitir Joaquín con esta declaración. Una forma de separar la parte buena de la malvada. Y de esa forma no hacerse directamente responsable de los actos que había cometido. Las entrevistas e interrogatorios continuaron. Cada vez eran más tensos y la presión pudo con Joaquín. Fue a mediados de octubre cuando confesó haber matado a las otras 4 mujeres. Puede que lo hiciera para limpiar su conciencia o simplemente porque pensaba que tenían más pruebas en su contra. Pero lo que está claro es que sin esta confesión, las autoridades muy difícilmente podrían haber probado su culpabilidad. Además, no solo se limitó a confesar, sino que también ayudó a las autoridades a reconstruir todos los hechos, dando detalles que solo el verdadero culpable podría conocer. En noviembre de 1999 dio comienzo el juicio contra Joaquín. Era acusado de los 5 asesinatos que os he comentado aquí, además de otros 2 en grado de tentativa, de las últimas 2 chicas a las que intentó secuestrar pero que no pudo hacerlo. Y también tenía una acusación de otros 3 delitos de secuestro. En general, el juicio transcurrió con normalidad. La acusación pedía que fuera condenado por el asesinato y secuestro de todas las víctimas. Pero por otro lado, la defensa de Joaquín se limitó a pedir que se le procesara por homicidio o homicidio imprudente. Además de esto, afirmaban como atenuante que Joaquín sufría trastornos mentales. Y a ver, teniendo en cuenta que Joaquín lo había confesado todo, las únicas opciones que tenía la abogada de la defensa era intentar reducir la condena de su cliente. Por otro lado, Joaquín había comenzado a cometer esos crímenes estando todavía en libertad condicional. Porque si os acordáis, como os he contado, él estuvo en prisión por el caso de la violación a una chica. Y empezó a cometer los crímenes nada más salir de prisión en libertad condicional. Y claro, se presume cierta vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades a una persona que está en ese tipo de libertad. Por este motivo, Joan Salom, el fiscal del caso, pidió que se considerara al Estado como responsable civil subsidiario y que el Estado tuviera que pagar una indemnización a los familiares de las víctimas de Joaquín. Pero desgraciadamente denegaron esta petición y no aceptaron esa responsabilidad, que en mi opinión sí que tendrían que haberlo hecho. A principios del año 2000, el 14 de enero, el juez declaró a Joaquín Ferrandiz culpable de 6 cargos de asesinato. Uno de ellos en grado de tentativa, que sería el de la chica que intentó meter a su coche pero que la salvó un vecino. Y además un caso de lesiones por imprudencia, que sería el caso de la chica a la que llevó en su coche al hospital. En total lo condenaron a 69 años de prisión, aunque en realidad por las leyes de España la pena máxima que podía cumplir Joaquín era de 25 años. Por lo que respecta a los familiares de las víctimas, Joaquín debería indemnizarles por más de 130 millones de pesetas, que hoy en día serían unos 800.000 euros. Pero Joaquín era insolvente, por lo que estas indemnizaciones jamás llegaron a las familias. Después del juicio fue enviado a la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid, y fue al módulo de protegidos, esto para evitar que otros presos pudieran amenazarlo o agredirle. En este módulo compartió celda con Arlindo Luis Carvalho, un caso que también me gustaría traeros a este canal. Fue en 2005 cuando a Joaquín lo cambiaron de prisión a Herrera de la Mancha en Ciudad Real.
lugar en el que ha pasado el resto de su condena. Dentro de la cárcel, Joaquín ha tenido un comportamiento ejemplar, siendo educado y respetuoso con los demás presos y funcionarios de la prisión. Eso sí, durante estos años no ha mostrado ni un atisbo de arrepentimiento. No ha recibido tratamiento psicológico ni ha participado en programas de reinserción social. Fue a principios de este año cuando Joaquín empezó a disfrutar de algunos permisos penitenciarios, por lo que había fines de semana en los que podía salir de día y regresar a la cárcel para pasar la noche. Pero hace unos días, el sábado 22 de julio de 2023, Joaquín Ferrandiz ha salido definitivamente de prisión. A la salida le esperaban decenas de periodistas para preguntarle si se arrepentía por lo que había hecho y si pedía perdón a las víctimas. Y él, tan frío como siempre, se ha limitado a decirles un escueto claro, negándose de nuevo a pedir perdón. No es lo único que ha dicho, porque también ha anunciado que se va a ir a vivir al extranjero. Esto para no molestar a nadie y poder rehacer su vida. No sabemos si esto es cierto ni cuáles son sus posibles destinos, pero seguro que nadie lo quiere de vecino. La Fiscalia va demanar 120 anys de presó per a Ferrandiz, però la pena van ser 25 anys màxim de compliment. Juan Salón va ser el fiscal i continua pensant que la condemna va ser baixa. Avui en dia li havien imposat la presó perpètua revisable. La sentència va aplicar el màxim que podia aplicar la llei en aquell moment. Això vol dir que, havent matat a 5 persones, cada assassinat li va eixir a uns 5 anys de mitja. Una persona amb clares connotacions psicopatològiques, este és el perfil traçat per la criminòloga Carmen Balfagón, una de les poques persones que ha pogut parlar amb ella a presó. Pero yo creo que Joaquín Ferrandiz tendría que haber sido objeto de un estudio minucioso, aprovechando el periodo que ha estado privado de libertad. Yo lo que le vi es que era una persona que había asumido que tenía que pagar y que iba a pagar. Como siempre sabéis que al final de los vídeos me gusta hacer algunas reflexiones sobre el caso que os traigo al canal. El primer punto que me gustaría tratar es sobre la reinserción social. Nuestro sistema penal está pensado supuestamente para facilitar la reinserción en la sociedad de los presos después de cumplir sus condenas. Y a ver, está bien que este sea su objetivo, pero me parece que no es aplicable a todos los casos. Por ejemplo, en este, Joaquín Ferrandiz fue capaz de forzar a una mujer y asesinar a otras 5, a sangre fría y sin despeinarse. A esto se le suma la personalidad psicopática del criminal, una persona sin empatía perfectamente capaz de volver a matar. No lo podemos saber, no sabemos ni qué piensa ni si ha cambiado realmente en estos últimos 25 años, pero nadie nos puede garantizar que este señor no vaya a cometer alguno de estos delitos de nuevo. Así que Joaquín Ferrandiz merece realmente esta reinserción. O mejor dicho, ¿nos merecemos nosotros que monstruos como Joaquín Ferrandiz estén libres y puedan hacerle daño a más gente? La reinserción social debería tener condiciones y entre ellas creo que se deberían pasar unas evaluaciones psicológicas y realizar cursos de reinserción de forma obligatoria. Cursos de los que, repito, este hombre no ha hecho ni uno solo. En segundo lugar, sé que hay mucha gente antipunitivista y que van en contra de tener condenas muy altas. Y a mí, personalmente, 25 años por todo lo que hizo me parece una broma macabra. Lo peor de todo es que tal y como estaba el Código Penal de entonces, cuando sucedieron estos hechos, daba igual que hubiera matado a más mujeres. Solo podía estar 25 años encarcelado. No es que piense que la prisión permanente revisable vaya a evitar que se cometan este tipo de crímenes, pero de lo que estoy segura es de que si este monstruo está en prisión, muy difícilmente volvería a matar. Joaquín Ferrandiz es culpable de haber abusado de María José en el 89, una joven de tan solo 18 años. Delito por el cual estuvo en la cárcel solo 6 años de los 14 a los que se le condenó, y que nada más salir fue cuando cometió estos asesinatos de los que os he hablado ahora. Es culpable de asesinar con alevosía y premeditación a 5 mujeres de entre 22 y 25 años. Es culpable de haber destrozado la vida de sus familiares y amigos, arrebatándoles lo que más amaban en este mundo. Ya una vez en libertad, este monstruo puede volver a matar en cualquier momento, porque por desgracia no es la primera vez que cumple una condena y al salir comete otra vez delitos. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.